Bueno, pues buenas tardes. Vamos a comenzar ya la conferencia. Muchas gracias a todos por asistir. Es una conferencia bastante especial por varias circunstancias. Justamente, además, porque la que pidió Martín, a quien me gusta que llame Martín Tutero, nuestro ponente de hoy. Ahora explicaré en qué circunstancias entramos en contacto. Quiso que fuera en el tercer aniversario de la invasión de Ucrania por el ejército ruso, y es justamente el que se cumple hoy. Es una guerra, además, por varias razones extraordinarias. Para empezar, porque es quizás lo que lo comentábamos, desde luego en Europa, la guerra más sangrienta desde la Segunda Guerra Mundial, cosa de la que todavía no se habla lo suficiente. Martín nos dará detalles que considere pertinentes, porque es una guerra que no está declarada. Se presenta como una cínica operación militar especial, y porque tiene muchos rasgos que permiten hablar, o casi obligan a hablar de esa guerra como un ataque de una coalición de autocracias contra las democracias liberales. Es una guerra que desde luego Rusia no hubiera empezado sin el visto bueno de China. De hecho, pocos días, 2 semanas antes o 3 de la invasión de Ucrania, Xi Jinping y Putin firmaron un comunicado conjunto en Pekín donde de alguna manera se veía venir lo que iba a pasar, porque hablaban de que las verdaderas democracias no eran las occidentales, eran las autocracias corruptas e inmorales, sino sus regímenes. Así que de esa manera lo que nos hemos enfrentado, sin quererlo ni beberlo, es meternos en una guerra a la que nos han metido, evidentemente, y que, como digo, tiene características muy peculiares y novedosas. Una de ellas, y con esto yo ya acabo mi breve intervención, es que es una guerra que hoy en día hay que seguir vía Internet, y concretamente casi vía Twitter, que es donde yo le conocí a Martín, porque descubrí una cuenta la suya y otras cuentas más, por cierto, donde se puede seguir literalmente por horas cuál es el desarrollo de la guerra, basado no en rumores o en suposiciones, sino en hechos probados y documentados, de los cuales, por cierto, los medios de comunicación tradicionales se alimentan a los 2 o 3 días. No quiero desanimar a nadie, pero si alguien cree que se informa hoy en día sobre Ucrania y otras muchas cosas, en concreto sobre la guerra de Ucrania, leyendo los periódicos y viendo la televisión, les aseguro que lo que ven tiene ya 4 o 5 días de antigüedad y encima ha sido adulterado por el camino con toda la transmisión, ¿no? En fin, yo precisamente al descubrir estas cuentas, pues me di cuenta de, valga la redundancia, de que hemos tenido la suerte extraordinaria de que podemos recurrir y traer directamente pues, a personas que realmente son conocedoras de lo que están hablando. Uno de ellos es Martín, que en fin, él mismo nos contará algo más si lo desea sobre su trabajo, pero que desde luego el trabajo por el que le conocemos es como analista militar de actualidad, militar y político de la guerra de Ucrania. Así que sin más, Martín, cuando quieras, adelante. Pues muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias a Carlos por la invitación, al Ateneo Guipuzcoano por la iniciativa, en primer lugar, y por la invitación, por supuesto. A modo de presentación, o por desarrollar un poquito esta presentación, a mí me gusta decir que soy un tuitero random. Un tuitero random. A estas alturas, yo creo que todo el mundo es capaz de imaginar que incluso los tuiteros random tenemos pasado y tenemos presente. Normalmente la gente que tiene un pasado y tiene una vida presente tira de lo que conoce, de su entrenamiento, de sus habilidades, solo cuando hay momentos en los que es preciso compartirlos con los demás. Pero en todo caso, a mí no me preocupa, nunca me ha preocupado, digamos, no es lo relevante quién es cada uno, sino lo que aporta, el qué. No es el quién, es el qué. Esto nos lo dejó dicho, yo creo, de manera suprema Machado. La verdad es la verdad, dígala a Agamenón o su porquero. Y yo soy muy de Machado y del porquero, además. Cuando me plantearon esta invitación, digamos, la gran duda que yo tuve, sobre todo era cómo plantear algunas ideas que nos permitieran, un poco en medio de todo este mare magnum informativo que nos sacude todos los días en todos los aspectos, aportar algunas ideas simplemente a modo de contextualización de lo que vivimos, que nos permitiera, digamos, diferenciar entre lo verdaderamente relevante y lo que son un tsunami de informaciones, de opiniones, de fantasías que nos transmiten en general los medios de comunicación. Y no estoy hablando de ninguna teoría conspirativa, es un hecho tan sencillo como lo que decía Carlos. Los medios de comunicación van tarde. Siempre han ido tarde, por una cuestión técnica. Es razonable que un reportero en Moscú en 1933, entre que recibía la información, la contrastaba y enviaba el cable a Nueva York, tardara días o semanas. Y luego viene todo el proceso informativo. Hoy en día tenemos la suerte de tener una serie de recursos técnicos que nos permiten
avanzar prácticamente al tiempo real. Nunca va a ser el tiempo real y siempre nos van a faltar datos. Pero esto ha convertido esta guerra, por primera vez, en un teatro en el que la información que obtenemos de múltiples fuentes, y esto ya es un primer elemento, nos permite adquirir más conocimientos y un conocimiento más exacto de lo que ocurre que el que obteníamos a través de los medios de comunicación. Un planteamiento generalmente aceptado cuando se trata de explicar lo que estamos viviendo es buscar los orígenes de esta guerra en Ucrania, en 2014. Yo creo que es un error, y es un error muy grave. A nadie se le ocurriría intentar explicar la invasión de Polonia en 1939 mirando la política interior de Polonia. La invasión de Polonia en 1939 no iba de Polonia, iba de Alemania. Y esta guerra no va de Ucrania, esta guerra va de Rusia. Y por lo tanto, cuando tenemos que ir a buscar las causas de lo que está ocurriendo hoy en Ucrania, pero ya ocurrió en Chechenia o en Georgia, donde tenemos que ir es a Rusia. Y tenemos que ir a un tiempo bastante anterior a 2014. Tenemos que viajar a menos 100 años a lo que los historiadores consideran como el comienzo del siglo XX, que es la Gran Guerra Europea de 1914, porque en esa guerra se enfrentaron los grandes imperios europeos. Al final de la guerra, la que hoy conocemos como Primera Guerra Mundial, la mitad de los imperios europeos desapareció. El imperio turco se deshizo en medio de una serie de trazos caprichosos en el desierto que nos han ofrecido el moderno Oriente Medio. El imperio austrohúngaro parió la moderna Europa Central. Y el imperio alemán acumuló el resentimiento que tan solo una generación después, en 1939, originó un horror aún mayor, la que hoy conocemos como Segunda Guerra Mundial, a cuyo término desaparecieron otros dos imperios europeos. La independencia de la India es el símbolo del fin del Imperio Británico. Las guerras en la Conchinchina, Vietnam, Laos, son el anuncio del final del Imperio francés. Podríamos decir que en los 30 años o 35 años que van desde el comienzo de la Primera Guerra Mundial, la guerra de la Europa Imperial, y el final de la Segunda, la Europa Imperial se ha extinguido, con una excepción, Rusia. Porque el Imperio ruso no se extinguió, mutó. Al contrario de lo que pudiera parecer, el asesinato de la familia imperial rusa por los bolcheviques no es el final del Imperio ruso, es el acto inaugural de una nueva dinastía. Y esto es importante porque lo vemos incluso en el hecho posterior al asesinato de los Romanov. En 2 años, Rusia recupera prácticamente las fronteras del antiguo Imperio ruso. Y digo prácticamente, las fronteras son desde Odessa a Bakú, desde Yerevan a Samarcanda. Prácticamente es porque Rusia, no la Unión Soviética, que no existía, es derrotada por Polonia. Y la derrota de Rusia ante Polonia es lo que garantizó la supervivencia de las repúblicas surgidas alrededor del Báltico, Finlandia, Letonia, Lituania, Estonia y la propia Polonia. Me gustaría señalar, porque esto que estoy contando, en el caso de Ucrania, las fronteras del imperio se aseguraron mediante un arma distinta, la hambruna. El Holodomor es la manera que tiene Moscú, Stalin, el imperio, me da igual como lo queréis calificar, de someter a la nación ucraniana. Quería leer porque yo no he encontrado otra referencia que lo explique mejor que Vasily Grossman en Todo Fluye. Vasily Grossman, que es ucraniano, comunista, periodista del partido y probablemente una de las figuras más importantes. Y puedo citarle literalmente: al principio el hambre te echa de casa. Primero es un fuego que te quema, te atormenta, te desgarra las tripas y el alma. El hombre huye de casa. Luego llega el día en que el hambriento vuelve atrás, se arrastra hasta casa. El hambre le ha vencido, ya no se levantará, no solo porque ya no tenga fuerzas, le falta interés, ya no quiere vivir. Esto es lo que hay detrás del Holodomor.
el sometimiento de Ucrania. Aplastada Ucrania con el hambre, recuperadas las fronteras, se produce la transmutación imperial de Rusia, de los zares Romanov a los zares rojos. Y esta mutación se presenta en la Unión Soviética a través del medio de comunicación más poderoso de la época, el cine, y con una obra cinematográfica que es la mayor producción soviética de la época. ¿Ves? Pedro I de Petrov, 1936, porque además se editó en 2 años. 37 en la primera parte y 38 en la segunda. Es una especie de compendio de los éxitos del zar fundador, Pedro I. Comienza con la derrota de Rusia en Narva, la fundación de la nueva capital, San Petersburgo, la modernidad, la fundición de los nuevos cañones del nuevo ejército con las campanas traídas de Constantinopla, Roma. Y el momento climático de la película, que es una parte de lo que estáis viendo, es la batalla de Poltava, que es la escena de cine más grande filmada hasta ese momento. Insisto en esto porque el cómo importa mucho en la finalidad que se perseguía con esta obra. Estamos ante una transferencia simbólica de la Rusia imperial a la nueva Rusia imperial soviética. Y esto es importante porque en 1937, cuando se publica y en el 38, mientras se estaba purgando a cientos de miles con la excusa del desviacionismo marxista-leninista y los agentes soviéticos exportaban por el mundo la dictadura del proletariado en el imperio, Stalin hacía suya la mística del zar fundador, Pedro I. Qué casualidad que el año siguiente se produce la invasión de Finlandia, antiguo dominio ruso. Qué casualidad que al año siguiente el nuevo zar de Moscú pacta con Hitler la partición de Polonia, antigua provincia del Imperio Ruso. Qué casualidad que ocupa Lituania, Letonia, Estonia y la Besarabia rumana. Literalmente, el nuevo imperio soviético ha llegado a las fronteras del Imperio Ruso. Y la historia, podemos decir, que parece darle la razón a Stalin, vencedor de Alemania, de Occidente, en su gran guerra patria. No se conforma con las fronteras del antiguo Imperio Ruso, sino que las extiende al corazón de Europa. Stalingrado, en la simbología soviética, es la nueva Poltava, la batalla que veíamos antes, la Poltava del nuevo Imperio soviético. Berlín es la nueva frontera, hasta 1989. A finales de 1989, un oscuro funcionario de la oficina del KGB en Angelika-Straße, Dresde, Alemania del Este, observa como un grupo de manifestantes rodea el edificio, después de haber asaltado la sede de la Stasi. Unos pocos meses después, Putin regresa a Rusia. Y es un destino compartido por millones de rusos. Millones de rusos, no sé si apague esto, millones de rusos que se ven obligados a regresar a Rusia desde todos los rincones del imperio, desde Riga hasta Bakú, desde Berlín a Tashkent, y descubren de pronto que son extranjeros en países que creían que eran suyos. Putin tiene 37 años. Su vida y la de millones de rusos con él se desvanece. Todo lo que han conocido, el mundo que conocían, de repente ya no existe. Y además ya no existe sin una explicación. Nadie les explicó por qué se cayó el muro. No hay un anuncio previo, no había información o intuición de que aquello iba mal. Era el paraíso, aparentemente hasta el día anterior. Y nunca fueron derrotados. Digo que estos elementos para la comprensión de procesos históricos en sociedades tan nacionalistas y endogámicas o existen o crean mitos. Lo único que les queda con el hundimiento del Imperio Ruso es la ruina, la pobreza y la desesperanza. Y las oportunidades. Las oportunidades que aprovechan aparachiks, que aprovechan burócratas, que en el momento justo se apropian de industrias, de arsenales, de naciones enteras
y de sus símbolos. Economistas convertidos en oligarcas, oscuros funcionarios convertidos en príncipes. Toda nueva élite necesita legitimarse. Los olvidados de siempre, los desamparados, el vulgo necesita esperanza. Y en momentos de desasosiego, de desesperanza, la grandeza pasada, los mitos imperiales son el asidero más fácil. Seguro que muchos, no sé, porque hay mucha gente joven, a diferencia de la transformación anterior, de Pedro I en Stalin como se apropia de la simbología de Pedro I, esta metamorfosis de la nueva Rusia, yo la viví en directo, y estoy seguro que algunos también, pero veo que aquí hay mucha gente joven, a lo mejor alguno no se acuerda. A mí me gustaría pensar, o voy a poner un ejemplo de alguien que me parece que es un tótem de la cultura rusa y en el que se aprecia a lo largo de su obra exactamente esta metamorfosis. Estoy hablando de Nikita Mikhalkov. Nikita Mikhalkov es probablemente el mayor exponente de la cultura rusa de los últimos 40-50 años. Seguro que alguien aquí recuerda, precisamente en San Sebastián, que Nikita Mikhalkov recibió la Concha de Oro del Festival de Cine en 1977. Porque Nikita Mikhalkov no es un cualquiera. Nikita Mikhalkov, su padre, por situar el personaje, su padre es el autor de la letra del himno de la Unión Soviética. Su madre es poetisa soviética. Su abuelo y su bisabuelo son la élite, digamos, su hermano es director de cine, es una élite, es digamos, el fruto más refinado de la inteligencia soviética. No es un oscuro escritor de ensayos políticos a sueldo de algún oligarca con ínfulas. En 1991, Nikita Mikhalkov, y seguro que alguno la conocéis, presentó una película en pleno hundimiento soviético, 1991, es Urga. A ver si soy capaz de hacer que esto funcione y que no nos atrone el sonido. Urga es una película maravillosa, por otra parte. Es una historia muy sencilla. Voy a bajar un poquito la voz, no sé si se acuerdan. Bueno, yo creo que nos entendemos. Básicamente es una historia de un pastor que vive en una yurta en medio de la estepa y se encuentra, conoce a un camionero ruso que ha tenido un accidente y a partir de ahí Mikhalkov nos plantea el contraste enorme entre la vida en el entorno salvaje y la vida, digamos, en la ciudad. Bombo, el pastor, compra una televisión y cuando finalmente consigue sintonizarla en su yurta, los dos únicos canales de televisión que puede ver, en uno está George Bush padre recibiendo a Gorbachev en la Casa Blanca y en el otro canal lo único que se emite es música tradicional china. Yo creo que tengo que añadir muy poco para que todos entendamos la encrucijada que Nikita Mikhalkov está planteando en 1991 para Rusia. En 1994, a ver si soy capaz de cambiar de historia, ahora ya me he perdido. Ahora ya no soy capaz de salir de la yurta. Está aquí. Bueno, en 1994, Mikhalkov presenta otra obra maestra. Es decir, estoy haciendo recomendaciones cinematográficas, yo os las recomiendo a todos. Os darían muchas pistas del propio Nikita Mikhalkov. De hecho, Nikita Mikhalkov es el protagonista de esta película, él, además de director, es el protagonista. Presenta Quemado por el Sol. Es un héroe de guerra soviético, está en una tarde de verano con su familia, cuando recibe la visita de un hombre al que no veía hacía años. Solo al final de la película, el protagonista, Nikita Mikhalkov, descubre que el motivo de la visita es que la purga que ha ordenado su amigo personal Stalin le ha alcanzado. Entendemos que Nikita Mikhalkov, el niño mimado de la familia mimada soviética, nos presenta el único pecado soviético que es capaz de reconocer. Los héroes quemados por el sol de la revolución. Los héroes rusos quemados por el sol de la revolución. Esto no es un detalle menor. Porque cuando alguien habla de la revolución soviética, podría haberse fijado en muchos otros pecados. De nuevo, Palma de Oro, Oscar a la mejor película en lengua no inglesa, en fin, es un enorme éxito en su personal camino de la nostalgia. Ese camino a la nostalgia se hace quizás más evidente en su siguiente obra. En 1998, Mikhalkov presenta
El Barbero de Siberia, que es la presentación oficial de la nueva Rusia. En 1998 Putin llevaba 2 años en el poder, lo digo para entendernos. La presentación oficial de la nueva Rusia en la que se quiere reconocer el poder. La Rusia de Alejandro III, que es el padre del último zar, Nicolás II. Es justo el momento histórico preciso para poder enganchar con la Rusia imperial sin entrar en colisión con la Rusia imperial soviética. Es una exaltación de los tiempos felices, un mundo lleno de oportunidades, los cadetes, la élite. Aquí vemos a Alejandro III y su hijo Nicolás II. En fin, por supuesto muy superior al mercantilismo occidental, en fin, la Arcadia feliz frente a las miserias occidentales. Putin lleva 2 años en el poder. Y Mikhalkov nos presenta los principios y símbolos en los que se reconoce la nueva Rusia que representa el nuevo zar, Vladimir Vladimirovich Putin. Cualquiera me podría decir que he elegido cuidadosamente los pasos para llegar a las conclusiones previamente determinadas, pero lo cierto es que no los he elegido yo. Los eligieron en Rusia, los eligió el propio Putin. Y como no hay mejor prueba que sus propias palabras, bueno, podemos disfrutar un poquito del interior del Kremlin, que en cualquier caso, imperial o no, es hermoso. Bueno, hacemos esta cámara aquí en la entrada de la Puerta Dorada. Nadie negará que se parece muy mucho estas puertas doradas a las que atraviesa hoy Putin como culmen de su vida personal, a aquellas que reflejaban Nikita Mikhalkov. Bien, Putin se dirige en este corte, lo voy a poner íntegro, luego hago la traducción si os parece. Vienen subtítulos en inglés porque lo bajé de la televisión árabe para que lo tuviéramos en inglés. Putin se dirige a su pueblo, a los jóvenes de Rusia, a la nueva Rusia. Y lo hace utilizando las referencias de Pedro I, exactamente igual que Stalin en 1937. Haré un poco la traducción simultánea, leyéndola, tampoco soy... Петр I, Северную войну, 21 Pedro el Grande luchó en las guerras del norte durante 21 años. воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал. Parecía que estaba luchando con Suecia, pero en realidad no, estábamos recuperando lo que era nuestro. Cuando fundó la nueva capital, ninguno de los países europeos lo reconocía como Rusia. Todos pensaban que era Suecia. Pero los eslavos vivían allí con los fineses. Народами жили славяне, причем это под контролем российского государства. То же самое и в западном направлении. Касается Нарвы, там его первого похода. Чего появилось? Возвращать и укреплять. Тоже выпало возвращать и укреплять. И если мы будем исходить из того, что вот эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы решаем задачи, которые перед нами стоят. ¿No se ha entendido nada? Bueno, lo que viene a decirnos es que lo mismo que hicieron en las guerras del norte de los 21 años, Pedro I, primero en Narva en las primeras expediciones y luego a través de Poltava, lo que fueron es a recuperar lo que siempre fue suyo, a pesar de que en aquella época ese territorio se consideraba parte del reino de Suecia. Cuando fundaron San Petersburgo, los países europeos no reconocían aquel territorio como Rusia, pero al final lo terminaron reconociendo. Esos son nuestros principios. No vamos a lo de otros, simplemente recuperamos lo que es nuestro. Bien. Bueno, ahora yo ya no entran muchas cosas. Mira, no sabía. No. Cuando estoy hablando de Poltava, y Poltava es el hecho fundacional del Imperio Ruso, y las referencias sistemáticas en la simbología rusa es a Poltava, por si alguien no se ha dado cuenta, Poltava es una ciudad que está en el centro de un triángulo formado entre Kiev, Kharkiv y Dnipro. Es el corazón de Ucrania. Lo digo porque a veces estas referencias simbólicas a nosotros se nos escapan, pero en Rusia no se la pierde nadie. La guerra contra Ucrania es la guerra de un imperio, el último imperio europeo, Rusia, contra Europa. Antes hablaba Putin de que Europa
tiene que reconocer. O más exactamente, yo no diría ahora contra Europa, sino contra el devenir de Europa de los últimos 100 años. Si el resto de Europa siguieran siendo imperios, él los reconocería, porque estaría tratando con iguales. La guerra contra Ucrania es en realidad la guerra de una Europa imperial extinta que se resiste a morir, matando. Por eso, al principio de esta intervención decía que la explicación a la guerra en Ucrania no está en Ucrania ni en 2014, está en Rusia, en Moscú, en su palacio imperial. Y si no tenemos esto presente, no vamos a captar la idea desde Rusia. Podemos entender desde muchos aspectos, ¿eh? Si yo soy economista, seguro que la parte que me toca la capto. Pero no entenderemos nunca lo que ocurre en Rusia si no partimos de esto. Y es importante porque además este relato de Ucrania y 2014 como causa de la invasión, la de 2014 y la de 2022, es una creación literal de la propaganda rusa. Y este es otro de los elementos que en general se nos escapa y que debemos tener siempre presente cuando abordamos o cuando queremos entender lo que pasa en Ucrania. Tener que explicar a estas alturas, con las palabras del propio Putin, esta imagen es mucho más guapa que el propio Putin, tener que explicar a estas alturas con palabras de Putin que la invasión de 2014 y 2022 es un acto de agresión imperialista, produce hasta sonrojo. Todo lo que acabo de explicar de Pedro I, Narva, Poltava, nos lo podríamos haber ahorrado si fuéramos mínimamente conscientes de cómo hemos interiorizado la propaganda rusa a lo largo de años, décadas, incluso algún siglo. No somos conscientes de hasta qué punto, digamos, hemos interiorizado mensajes en el proceso de formación de nuestras opiniones y nuestras decisiones. Y no me refiero solo a las particulares, a los individuos, estoy hablando a nivel colectivo, los medios de comunicación, las personalidades, los partidos políticos, los estados, las organizaciones supranacionales. Como esto estará siendo grabado, voy a dejar claro que a mí las palabras, los palabras, como digo yo, me importan poco. Utilizo la expresión propaganda porque nos entendemos todos, lo entendemos todos. Pero me da igual que hablemos de propaganda, desinformación, estrategias híbridas, campañitas o, como dirían los rusos, activnie мероприятия. Eso es como las medidas activas rusas. En realidad, detrás de cualquiera de estas palabras, lo que nos explican los expertos, cada uno vende su libro y cada uno inventa un nuevo palabra, lo que siempre encontramos es la creación y propagación de una realidad distorsionada con la que ocultar la verdadera realidad para de ese modo influir en nuestras decisiones, obviamente a favor de Rusia. Antes comenté uno de los grandes éxitos de la propaganda rusa, el trampantojo antiimperialista, mientras en el interior del imperio Stalin se vestía con los símbolos del zar Pedro I. Son discursos alternativos, incluso contradictorios, unos para el público doméstico, otros para el público exterior. Otro ejemplo extraordinario, entendedme lo que quiero decir, de cómo funciona la propaganda rusa es cómo se ocultó al público exterior el Holodomor. Mientras millones de personas en Ucrania morían de hambre, y eso es una exhibición máxima de poder, en el exterior del Imperio Ruso no se conocían los hechos. Yo todos los ucranianos que conozco, porque además es una cosa que suelo preguntar, tienen conocimiento a través de su familia, abuelos, bisabuelos, referencias directas de lo que vivieron. El Holodomor se ejecutó de forma pública. Y sin embargo, en el exterior no se conocía, al exterior de las fronteras del Imperio Ruso. Pero para que no se conozca una cosa, hace falta, para que no se conozca en el exterior hechos que ocurren en Rusia, en el Imperio, entendedme, hacen falta cómplices en el exterior. Hacen falta agentes dispuestos a mentir.
Lo digo porque, poner esta fotina que me gusta mucho. Este es Gareth Jones. Gareth Jones es de los primeros reporteros que tuvo conocimiento y publicó. Cuando las primeras noticias de la hambruna que estaba ocurriendo, y hay que entender el mundo en el que estamos hablando de los años 30, finales de los 20 y sobre todo primeros de los 30, no había Twitter, nadie podía ir con una cámara y grabar un vídeo y subirlo en directo a TikTok. Tardaban días o semanas en publicarse en el ámbito occidental los hechos. Cuando Redstone empezó a publicar, los grandes medios de comunicación, las principales figuras del periodismo internacional, mintieron, tergiversaron la verdad. Walter Duranty había sido jefe de la oficina del New York Times en Moscú durante 14 años. Había recibido el Pulitzer en 1932, un año antes. Probablemente era la figura periodística más importante de la época. No voy a decir que era el Tucker Carlson de la época, pero se parecía en aquel contexto. Y se dedicó a mentir negando la muerte de millones de personas. 3.9 millones de personas según los estudios más rigurosos. Nadie le ha retirado el Pulitzer a fecha de hoy. Es un cómplice de un genocidio. Pero la propaganda sigue. En 2014, mucha gente descubrió la manguera de mentiras. La manguera de mentiras es una técnica propagandística, una de esas que decía yo, una de las medidas activas rusas con las que emiten su propaganda. El 17 de julio de 2014, Rusia derribó un avión de pasajeros. Seguramente muchos lo recordáis, el MH17, Malaysia Airlines. Son 298 asesinados. Las versiones rusas, y las voy a enumerar, hay que simplificar, pero para que nos demos cuenta cómo funciona la manguera de mentiras. Cuando se tuvo conocimiento del derribo, los chats, los medios rusos, por supuesto los privados, chats, APK, todo tipo de redes, manifestaron que se había derribado un Antonov 26. Un Antonov 26 es un avión de transporte militar, por supuesto en su interior iban paracaidistas ucranianos. Lo festejaban dentro, todo el mundo lo conocemos entonces y lo sabemos ahora. Cuando se supo, porque los restos del fuselaje eran inequívocos, que aquello no podía ser un Antonov 26, dijeron que no tenían armas antiaéreas capaces de derribar el avión. A continuación, dijeron que había sido un misil ucraniano. A continuación dijeron que había sido un Su-25 ucraniano. Para los que no lo sepáis, un Su-25 es un avión de ataque a suelo. Su techo aproximadamente son 5.000 metros. El derribo se produjo a 10.000. Un supuesto controlador aéreo del aeropuerto de Boryspil tuiteó que él había visto aviones de combate cazas ucranianos alrededor del MH17. Por supuesto, TASS, RIA Novosti, Russia Today lo entrevistó, se hizo la campañita mediática. El tal presunto controlador aéreo se llamaba José Carlos Barrios Sánchez, era español. Había estado detenido por fraude en Rumanía, un exconvicto. Lo confesó él mismo, recibió $48.000 por hacerse la campañita publicitaria. Probablemente muchos conocéis a Girkin, también conocido como Strielkov, un agente del FSB. Tenía su propia versión, quizás la más rocambolesca. Según Girkin, varios testigos le comentaron que en realidad los cadáveres, los 298, no estaban frescos, que les habían drenado la sangre, que olían a descomposición. No había muertos. Los muertos ya venían desde Holanda. El avión debió volar solo. Sabíamos entonces, porque lo gordo es que ya se sabía entonces, que el misil que derribó el MH17 era un misil ruso, un sistema Buk ruso que entró en la Ucrania controlada por los separatistas desde Rusia y que volvió a Rusia desde la Ucrania controlada por los separatistas. Conocemos y conocíamos entonces
a través de geolocalizaciones toda la ruta que siguió el Buk. Sabemos y sabíamos entonces desde dónde disparó. Tenemos el misil ruso Buk, que derribó el MH17. Hay 3 agentes rusos, uno de ellos, Strelkov, que citaba, Igor Kirkin, condenados a cadena perpetua por los 298 asesinatos. Siguen mintiendo con este tema. Ni uno ha rectificado. Les da igual, porque les sirvió para llenarlo todo con un montón de mentiras. Por eso me he querido dedicar, o he querido parar un momentito en este crimen, porque la manguera de mentiras, esta técnica, la hemos visto cientos de veces durante estos 3 años. Lo hemos visto, por ejemplo, en Bucha, el 5 de marzo de 2022, insisto, y es importante tener la cronología clara, porque si no, nos van a montar otra manguera de mentiras. El 5 de marzo de 2022, un dron ucraniano graba esta escena. Está marcado en el círculo, es un civil, un señor que va con una bicicleta. A ver si soy capaz de... perdón. A ver si soy capaz. Ahora ya no soy capaz. No, es que quería poner el... espera, se me encontré. No soy capaz, sí. Lo estáis viendo dar la vuelta y lo que vamos a ver a continuación es como 2 blindados rusos lo matan. Disparan y obviamente lo matan. ¿Ves? Como sale el humo de los 2 blindados, nadie tiene dudas de que son blindados rusos porque llevan marcas rusas. 5 de marzo de 2022. El asesinato, el muerto, es este señor con su bicicleta. Esto es como se ve, el mismo lugar a través de Google Maps. No tenemos dudas de dónde nos encontramos. De hecho, nos encontramos en el número 342 de la calle Yablonska. Lo podéis comprobar cualquiera. Entréis en Google, buscáis la calle Yablonska, y esta es la perspectiva de Google Street View. Para que nos situemos dónde está el 342 de la calle Yablonska, he marcado con una burbujita azul. ¿Veis dónde está la burbujita azul? Esa es la esquina, justo donde fue asesinado el hombre de la bicicleta. El 19 de marzo, Maxar publica imágenes de... Maxar es una empresa americana que sus productos son imágenes de satélite de alta resolución, de alta calidad. Estos no los vais a poder ver por Google, estos hay que pagarlos. He marcado 5, hay más. Son 5 cadáveres. Si observamos bien los detalles, haciendo una geolocalización, luego explicaré un poquito más de esto, estamos en el número 344 de la misma calle, Yablonska, Bucha, Kiev. Prácticamente a 50 metros de donde los tanques rusos o blindados rusos mataron al hombre de la bicicleta. 19 de marzo. Fotografía de un satélite. No lo estoy contando yo. 2 de abril. Son las primeras imágenes, a pie de calle, que se toman tras la retirada de los soldados rusos. Todos recordamos, yo por lo menos lo recuerdo muy bien, cómo funcionó la manguera de mentiras rusa frente a estos crímenes y para negar estos crímenes. Nos dijeron que no habían sido ellos, los rusos, porque ya no estaban, se habían retirado. Hemos visto el vídeo del 5 de marzo, estaban, y el 19 de marzo, estaban, y los cadáveres ya estaban. Nos dijeron que los muertos no estaban muertos, que eran actores, que se movían. Recordad que en aquellos vídeos que había unos brillos. Nos contaron que habían muerto por unos bombardeos con armas de la OTAN que tiraban flechetes. Voy a citar a un señor que sale mucho en los medios de comunicación, un tal Rubén Gisbert. Se hinchó a vender esto en YouTube. Bueno, él y otros muchos. La siguiente versión que nos dieron es que en realidad los muertos eran ucranianos prorrusos y habían sido los nazis de Azov los que los habían matado. Y a continuación nos dijeron que los muertos eran nazis de Azov y que habían tenido que matarlos porque se lo merecían. No tratan de convencer a nadie. La manguera de mentiras no trata de convencer a nadie, no nos engañemos. Trata de inundar
la realidad, trata de inundar el debate, de inundar las discusiones, digamos, de una manera tal que hay tantas versiones sucesivas, contradictorias, alternativas, que al final la verdad, la única realidad posible, queda difuminada entre decenas de verdades posibles, que además siempre se disfrazan como un punto de vista alternativo. Por eso, yo creo que la clave es no para combatir, porque a mí me gustaría aportar algo en positivo, no solamente la mera descripción de cómo funcionan algunas de las técnicas de propaganda rusa. La manguera de mentiras es una técnica, de propaganda, digamos, de negación, es una medida defensiva, sirve para negar hechos. No solo, pero fundamentalmente los rusos lo utilizan para esto. Se desmonta muy sencillamente, tampoco pensemos. Un mentiroso, cuando habla, miente. Luego, en vez de desmontar cada una de sus mentiras, si ya sabemos que es un mentiroso, todo lo que proceda de su boca es mentira. Luego, su valor es cero, salvo que el mentiroso nos acredite de alguna manera que sea imposible dudar de la realidad que está diciendo la verdad. Luego, no hay que estar explicando a cada señor de estos que nos viene a contar las flechetes de Bucha, que no existen. Simplemente es un mentiroso y lo que digan es falso. Por eso a mí me preocupa muy me preocupa más, no tanto la manera de mentiras o este tipo de campañas que son más bien defensivas, sino los caballos de Troya, dirigidos a la creación de narrativas que no solo se difunden por los medios rusos, sino que se interiorizan y se divulgan por los medios occidentales. Y ese es el verdadero peligro. Bueno, por supuesto, si es el presidente de los Estados Unidos desde la Casa Blanca vendiéndonos caballos de Troya, ya no es que sea un peligro, es que eso es un torpedo en la línea de flotación del mundo. No voy a poner ningún ejemplo de Trump, porque no hace falta. Quiero decir, es tan burdo todo. Él monta caballos de Troya, pero que los fabrica con regaliz, no se esfuerza mucho. Sí voy a poner un pequeño ejemplo, es un vídeo, son 40 segundos. Es un vídeo que se publicó el 3 de marzo de 2023, llevábamos un año de guerra, y lo publicó un medio, El País, que es absolutamente fuera de toda sospecha, no es un medio prorruso, no es un medio anti-ucraniano, es claramente un medio occidental que responde a los parámetros morales, incluso diría que los medios occidentales. Lo voy a poner, es muy breve y hacemos un pequeño comentario. A ver si soy capaz. La península de Crimea es muchas cosas para Rusia. Rusia lo considera como su terruño, como Ceuta y Melilla con el caso del país. Para Ucrania es donde empezó la invasión de su territorio. La anexión de Crimea se hizo en 2014 sin disparar una bala. De todas las zonas que no controla ahora, es la más inaccesible. Pero después de recuperar terreno en Kiev, Kharkov y Jersón, no renuncia a reconquistar Crimea. ¿Hasta dónde puede llegar Putin para impedirlo? Bueno, básicamente hay tres ideas o tres frases que se aportan. La primera es, estamos hablando de Crimea, Rusia lo considera como su terruño. Esto es un dogma que nos han emitido aquí, además de esa manera, no nos dan muchas opciones. Nadie en Rusia se atrevería a decir que Crimea es su terruño, porque el terruño es el lugar natal. Nadie en Rusia diría que Rusia nació en Crimea. Pero para que nos entendamos, Crimea entró a formar parte de la corona rusa en 1783 y dejó de formar parte de la República Socialista Soviética de Rusia en 1954. Irlanda entró a formar parte de la corona británica en 1541. Enrique VIII, el de las mujeres, ya era rey de Irlanda y dejó de formar parte de Irlanda, del Reino Unido, en 1922. 380 años, el doble de años que Crimea como parte de Rusia. ¿Alguien diría que el Reino Unido, su terruño, es Irlanda? Entonces, ¿por qué repetimos estos dogmas que vienen directamente de la propaganda rusa? Hay una segunda parte, ¿no? La segunda persona que interviene es Mira Milosevic, y tengo que decir que yo
personalmente admiro la obra y a la persona de Mira Milosevich. Lo digo porque Mira Milosevich es investigadora principal para Rusia y los Balcanes del Real Instituto Elcano. Mira Milosevich ha descrito como nadie la formación, digamos, de la identidad nacional serbia. Hace muchos años que yo leí sus libros y los recomiendo, Los tristes y los héroes o El trigo de la guerra, para conocer los Balcanes y los conflictos de los Balcanes. Hablamos de los 90. Mira Milosevich ha asesorado al Parlamento Español, al Parlamento Europeo, al Parlamento Británico, al Departamento de Estado sobre desinformación rusa. Su frase literal ha sido: la península de Crimea es muchas cosas para Rusia. Su frase literal ha sido: la anexión de Crimea se hizo en 2014 sin disparar una bala. Vamos a ver. It sounds like they came in with a bunch of BTRs, APCs, armored personnel carriers, stun grenades, and a crowd of civilians backed up by self-defense force, people in masks, and Russian troops have just gone through the front gate, and now they're not letting anybody film, and they're getting very, very aggressive with journalists. Bueno, esto es la base aérea de Saki, es febrero de 2014, es el asalto, pero que los disparos no los he metido yo, los podéis comprobar, porque además este vídeo procede de una serie que es un auténtico tesoro documental. Los que lo conocen lo saben. Son 115 vídeos grabados durante el año 2014 y 2015 de todo lo que ocurrió en Ucrania, en la primera invasión, digamos, de Ucrania. Son hechos relatados en tiempo real. Estas afirmaciones que se asumen como hechos, como dogmas, Crimea es el terruño de Rusia, Crimea fue tomado sin disparar una bala, parece que se abrazaron todos y ya todo fue bonito. Es el abono para que el propio país nos diga su conclusión. Era la tercera parte cuando nos dice la conclusión del país. ¿Por qué Crimea es la línea roja de Moscú? Ese es el mensaje que Moscú lleva intentando transmitir desde 2014. Y nosotros le hacemos el trabajo. Y además añado, ninguna de las personas que han salido en ese vídeo son prorrusos. Al contrario, me consta absolutamente que no son prorrusos, que son pro-ucranianos. Y que además quieren la victoria de Ucrania. Y sin embargo, han interiorizado y divulgan propaganda rusa. La propaganda es el arma más importante del arsenal ruso. Hablamos de los T-72, de los BMP. Los que me conocen saben que me paso el día hablando de estas órbitas. No, ni siquiera el arsenal nuclear. Es la propaganda. Porque la propaganda lo contamina todo. Lo condiciona todo. No solo nuestras opiniones, que a fin de cuentas, sino las opiniones y las decisiones de nuestros líderes. Cuando hablamos de Europa, de por qué el primer ministro francés o el primer ministro de Dinamarca o el presidente de aquí o el presidente de allá, ellos mismos están contaminados por la propaganda rusa. Hace aproximadamente 3 años, hoy se cumple el tercer aniversario de la invasión a gran escala. Las semanas anteriores, y todos lo recordaréis, Ucrania se quedó prácticamente sola. Por supuesto, las embajadas vaciaron. La guerra iba a durar 3 días. Prácticamente todo el mundo estaba convencido. Y digo prácticamente todo el mundo porque tengo que reivindicarme. Yo no. Había más gente, no estaba solo en el mundo. De que el segundo ejército del mundo se iba a dar un paseo militar. Yo creo que todos recordamos estas escenas, porque como la propaganda nos va cambiando, por cierto, ha tuiteado algo Trump recientemente, lo digo por si a medida que hablamos me quedo desfasado. Es que la propaganda nos va modificando los hechos, amigos, y esto es importante tenerlo en cuenta. Bien. Aquella propaganda tuvo que enfrentarse a los hechos. Y cuando se enfrentó a los hechos, algunos, yo creo que descubrieron que esa es la verdadera herramienta para poder analizar lo que vemos y escuchamos cada día. Los hechos.
Los hechos incontrovertidos, contrastables, porque lo diga yo, no importa. Hay que poder contrastarlos entre varios, como el método científico. Peer-to-peer, tampoco me parece nada del otro mundo. Y precisamente porque son los hechos la herramienta principal para desmontar la propaganda. Digo principal, a mí siempre me ha parecido que el humor, los memes, por decirlo de una manera, la guerra memética que dicen algunos, y creo que es acertadísimo el término, es otra de las herramientas. Disfrazar a Putin de rosa le hace mucho más daño que cuando pierde 10 tanques. No nos olvidemos nunca de esto. Pero fundamentalmente son los hechos. Y por eso, a lo mejor me estoy alargando mucho, pero sí quería hacer un repaso por los hechos de estos últimos 3 años, no todos, algunos, para que nos demos cuenta cómo la propaganda rusa, cuando se enfrenta a los hechos, fracasa. Pero la primera referencia que tuve yo, a ver si soy capaz de cambiar esto. Mira, voy a poner esta fotografía. Esta fotografía forma parte de un, bueno, es un fotograma, forma parte de un vídeo que yo me descargué, que yo vi y me descargué en un Telegram ruso el 22 de febrero de 2022 a las 8:04 de la mañana. Lo que veis ahí básicamente es un soldado ruso, detrás hay un blindado, veis un letrero, y hay coches civiles con matrículas ucranianas. Estos son los hechos. Lo siguiente que yo vi aquella mañana es este tuit. Es un tuit que se publicó horario español 8:04. Y lo que vemos es una fotografía, ya nos indica que está en la zona de Kharkiv. Lo primero que yo pensé cuando vi estos dos, digamos, la publicación del vídeo en Telegram, por supuesto solo un frame, y esta fotografía es que hay internet en Ucrania, en Kharkiv, donde los tanques rusos hay internet. Un señor, alguien, hizo una foto, la subió por internet y pensé, ¿dónde está la guerra electrónica rusa? O no funciona, o no está logrando uno de sus objetivos, que es la disrupción, porque si hay internet, hay comunicaciones, y si hay comunicaciones, la estructura social, política y militar ucraniana está intacta. Pero esa fotografía, voy a ponerla un poquito, os estoy explicando cómo funciona yo, mi método, básicamente, no os estoy vendiendo un libro, yo no vendo libros, solo lo comparto por si a alguno le resulta útil. Si nos fijamos en la fotografía, nos ofrece además algunos datos. Fijaos en la esquina derecha de la fotografía hay un letrero. Es fácilmente reconocible porque ese letrero, si lo buscamos a través de Google Maps, no estoy utilizando ni un satélite de la NSA ni nada del otro mundo. Esto lo vemos en Google Maps, es el mismo letrero. Bueno, lo podemos encontrar fácilmente. Mira, esta fotografía, el globito rojo es, digamos, lo que estábamos viendo, el tanque, y he puesto en azul el punto de vista con el que se ha hecho la fotografía, el point of view, punto de vista. Es una geolocalización. Para que nos situemos, para aquellos que no estén tan familiarizados con la geografía ucraniana, ese puntito rojo es donde estaba el tanque. A las 8:04 del 24 de febrero de 2022, ya sabíamos que había tropas rusas en la carretera de circunvalación de Kharkiv, en la E40, en Saltivka, es la salida a Saltivka, y por la actitud de los soldados, relajada, había coches civiles, había civiles, parece que no ha habido combates. Esos son los hechos. Si profundizamos en la fotografía podemos obtener más información. He marcado, pero se ve bien, el tanque. ¿Alguien sabe qué tanque es ese? Puede parecer una fricada, pero... voy a acelerar un poco. Es un T-80 BVM. Puede parecer una fricada, pero tiene importancia. Porque si lo combinamos con el siguiente vehículo que encontramos ahí, que es un MTLB, solo había en aquella época una unidad rusa que combinaba los T-80 BVM y los MTLB, la 200 Brigada de Fusileros Motorizados Ártica, traída expresamente desde Murmansk para encabezar el asalto de la segunda ciudad de Ucrania, Kharkiv. La sacaron de la frontera de la OTAN, esa que peligraba, y la llevaron a Kharkiv. La siguiente fotografía que yo, os he trazado aquí, digamos, para que nos situemos, en naranja Kharkiv, en rojo, la ruta que han realizado esas unidades blindadas rusas. La siguiente fotografía que yo tuve conocimiento en esa misma zona
es estos mismos vehículos, exactamente el mismo modelo, en la misma geolocalización, destruidos. Vemos hasta el mismo letrero. ¿Os acordáis del letrero que vimos antes con el soldado? Este es uno de los MTLB. Vemos que estaba con él. Este es el mismo T-80PVM que hemos visto antes, lo que pasa que ahora ya está sin su torre voladora. Aproximadamente a las 4 de la tarde, ya no hay sol, el humo se ha apagado. Reuters, no un soldado, no alguien que pasaba por allí, publica esta fotografía. Es la misma geolocalización. Prensa con soldados ucranianos significa que los ucranianos han consolidado la posición, porque si no, no llevarían a la prensa. Pero además esta misma fotografía, si nos fijamos en la esquina superior izquierda, encontramos esas dos cosas. Son dos blindados ucranianos destruidos. El primero es un Cossack 6, el segundo es un BTR-4. Nos están dando datos. Aquí no ha habido una intervención de unos partisanos ucranianos. Esto ha sido una batalla entre dos unidades mecanizadas. Una de élite rusa y otra ucraniana, la 92 Brigada de Asalto, que ha vencido. Si nos fijamos en la posición de los vehículos, vemos que estamos viendo el letrero exactamente igual, inversamente, del ángulo inverso, a como los vimos por la mañana. Los dos vehículos ucranianos vienen por la E40 desde el noreste. Es decir, la carretera por la que habían venido los rusos por la mañana para tomar Kharkiv, no solo no la mantienen, sino que está siendo utilizada por las tropas ucranianas. Es decir, el ejército ucraniano no solamente no se ha hundido, no solamente no está, desactivado, sino que está limpiando de rusos los accesos a Kharkiv. Y esto todo lo sabíamos el 24 de febrero de 2022. Vamos a hacer un pequeño salto, nos vamos a ir al otro, digamos, teatro principal, Kiev. Seguramente que además es hoy, se han publicado muchas veces, no con este vídeo. Es el primero que se publicó a las 12:06. Lo que estamos viendo básicamente son helicópteros de transporte Mi-8 rusos y oímos el ruido de armas ligeras, lógicamente ucranianas. Bien, al margen de lo impactante de las imágenes, lo importante de este vídeo es que nos ofrece una panorámica perfecta y muy fácilmente de reconocer. Es una gran superficie de agua con un espigón. Si vamos a Google, estamos hablando de cosas muy básicas, no hace falta estar en la sede de la CIA. Este es el espigón, tal cual en uno de los fotogramas del vídeo. Es este. Os he pintado de nuevo el ángulo en azul, es el punto de vista de la persona que grabó el vídeo. Y os he pintado una raya roja que es la dirección de los helicópteros de rusos que estaban llegando. ¿Hacia dónde van? Hacia el aeródromo de Gostomel. A las 12:03. A las 12:13 se publicó este otro vídeo. Este seguro que lo conocéis porque es... a ver si lo consigo. Вже штук 20 пролетіло. Не видно українського герба. Точно російські. Прямо над хатами. Este se publicó a las 12:13 y este otro se publicó a las 12:15. A lo mejor estoy siendo muy meticuloso, pero es como se trabajan estas cosas, porque si no, nos engañan. Bueno, esto es otro vídeo, más helicópteros. Aquí el paisano que está grabando cuenta hasta 11. No se escucha ahora, pero lo he quitado, porque es un ruido tremendo. Bien. Está contando. Bien. La imagen, las primeras imágenes de helicópteros a las 12:03, 12:15, 12:16. Lo que estamos viendo es que el asalto aéreo ruso sobre el principal centro neurálgico de Ucrania se está produciendo a plena luz del día, al menos 6 horas después del amanecer. Los rusos no pueden volar de noche. El segundo ejército del mundo, 30 años después de Tormenta en el desierto,
Y aquellos que tengan una cierta edad, al menos la mía, recordarán Bagdad en verde y aquellos que nos lo retransmitía la CNN. Los rusos no pueden operar de noche, que es cuando operan los ejércitos modernos, no nos equivoquemos. No hay gafas de visión nocturna o no hay equipos de navegación que les permitan hacer lo que hacen los ejércitos modernos. Os voy a poner otro corte que creo que es ilustrativo. Esto es un tuit que publicó el reportero de la CNN. No estamos hablando de un agente infiltrado de la CIA o del Mossad. Es el reportero de la CNN en Kiev, marcado en rojo 2 soldados rusos. Está aproximadamente a 15 metros de los soldados rusos. Bueno, es un vídeo, se marcando simplemente para no tener tantos vídeos. A lo largo del vídeo aparece esta escena, una columna y un bache, digamos, en una superficie. La he marcado porque a mí me dio la pista de dónde se encontraba. En Google Street View podemos encontrar la misma columna, el mismo bache, es un kiosco de venta de golosinas, que se encuentra en la esquina del muro que rodea la base aérea de Hostomel, en Kiev. Para que nos situemos, tenéis ahí el puntito rojo, veis las pistas de Hostomel. Recordad la hora, ¿eh? Las 16:42 horas. El reportero está a 15 metros de los soldados. Lo más relevante, os he quitado esto para que nos situemos. ¿Dónde está Hostomel? Digamos. Debajo está Bucha, debajo está Irpin y en naranja, digamos, Kiev. Perdón, esto no quería sacarlo todavía. Lo más relevante, por la posición de los soldados rusos, es que se dirigían hacia la izquierda de la imagen. La izquierda de la imagen es el noroeste. Es decir, se repliegan al interior de la base. No están avanzando, están replegándose. Y eso, en una invasión que se nos había prometido de 3 días, estamos al final del primer día, no parece muy prometedor para los invasores rusos. Esto es muy fácil decirlo hoy. Han pasado 3 años. Ya hay libros de historia vendiéndose y gente ganando dinero con esto. Y me parece muy bien. Lo difícil era contarlo hace 3 años. Y había algunos frikis, algunos tuiteros random, que publicaban estas cosas hace 3 años. Hombre, un tal Martín Tuitero. Está publicado el 24 de febrero de 2022 a las 16:16. Pues al final, tanto hicieron las fronteras que han tenido que tirar de BDBs los paracaidistas rusos para asustar con la caída de Kiev. No está mal para Ucrania. Esto es lo que yo veía en el primer día de la invasión, no solo yo. Vamos a ir al 26 de febrero. Aceleramos un poco el proceso, porque si no... El 26 de febrero, el tercer día de la invasión, 24, 25, 26, el reportero de la CNN en Rusia sube un tuit. Cada vez que digo sube un tuit, sigue habiendo internet. Por supuesto, en el aeropuerto de Hostomel, el de la CNN estaba tuiteando con internet un chorro de internet. Bueno, esto forma parte, es un fotograma de un vídeo, es una columna rusa en Belgorod, en el lado ruso. Es 26 de febrero, son las 10:31 de la mañana, 10:31 hora española. 4 horas después, la misma columna rusa es grabada por vídeo por ciudadanos ucranianos que se mueven por la autopista de Belgorod a Kharkiv en territorio ucraniano. La misma columna destruida 12 kilómetros después de la frontera. La carretera por la que se supone que tienen que venir los rusos para tomar Kharkiv, estamos en el tercer día de la invasión, que se supone que estaba controlada, están siendo destruidos los medios rusos y circulan civiles ucranianos. Lo digo para que entendamos todo lo que estoy diciendo, no son datos menores. Vamos al 27 de febrero, aquí. El 27 de febrero, cuarto día de la invasión, se publicó este tuit a las 8:22 hora española, que son las 9:22 hora de Kiev. Es importante el detalle porque si os fijáis, bueno, forma parte de un vídeo, es un vídeo grabado por una cámara de vigilancia de una casa. Y si os fijáis por el horario de la cámara, se grabó a las 9:09 y se subió a internet a las 9:22 hora local. Estamos viendo la guerra prácticamente en directo.
Pero además he seleccionado este fotograma porque es muy fácil de geolocalizar. Si vamos a Google Maps, insisto, no hace falta tener 400 pantallas ni 400 espías de la CIA. Vemos esa imagen y la encontramos en Google Maps. Es el número 31 de la calle Vokzalna. La calle Vokzalna, si recordamos lo que hablé antes, hace esquina con la calle Jablonska, donde fueron asesinados todos aquellos civiles unos días después. Esto es anterior a lo que vimos antes. Y lo que estábamos viendo son una serie de blindados rusos que salen de Gostomel y se dirigen por la calle Vokzalna hacia Irpin. 9:22 hora local. A la 1:57 se publica otro tuit, sigan en internet, con otro vídeo, simplemente es un frame, de una columna rusa destruida, totalmente destruida. Dentro de ese vídeo aparece un fotograma que es este, que nos permite geolocalizar exactamente el punto, porque si buscamos por Google Maps encontramos el mismo punto, y este es el número 23 de la misma calle Vokzalna. Y esto lo sabemos a las 2 de la tarde del 27 de febrero de 2022. Este combate, prácticamente transmitido en directo, insisto, y que lo podíamos ver en directo en nuestro sillón de nuestro sofá. Yo no recuerdo el día, pero es muy probable que si fuera fin de semana yo lo vi en pijama en el sofá de mi casa, mientras la gente combatía por su país. Son 3 días después de la invasión y los rusos han sido incapaces de cruzar el río Bucha y el río Irpin, mucho menos entrar en Kiev. El mismo 27 de febrero, bueno, he situado el número de la calle, pero entendemos la idea. Fijaos dónde está geolocalizado la bombillita roja, dónde está Bucha y dónde está Kiev. El día 27 de febrero se publica este tuit, es de un especialista en imágenes de alta resolución de mapas, de satélites. Por ejemplo, esta es una de las fotografías que se publican. Seguramente todos recordaréis aquella columna kilométrica de 40 kilómetros, que por cierto, luego en Estados Unidos no eran 40 kilómetros, eran 40 millas, todo así. Este es otro detalle de la misma columna, que además nos permite saber exactamente dónde se encuentra, porque tiene unas referencias muy sencillas. Estamos ahí, he marcado con la burbujita el mismo punto, para que nos situemos en el plano. Fijaos la burbujita, he marcado en rojo la carretera, mirad dónde está Kiev. Bien, esta columna kilométrica de camiones, de 40 kilómetros, me da igual, como si era de 400, parada durante días, la palabra clave es parada. Los medios de comunicación se pasaron semanas literalmente hablando de esto. Esta imagen es la prueba, el 27 de febrero, de que la invasión en Kiev había fracasado. Y aquí se vendió al revés, que iban a entrar no sé cuántos miles de rusos que estaban montados en esos camioninos y que se pasaron allí 3 semanas. Y quiero decir, cualquiera que piense un poco qué le pasa a las baterías con este clima durante 3 semanas en camiones en una carretera. Pero por si había alguna duda del fracaso de la invasión, el 28 de febrero se publicó este vídeo. Este sí lo voy a poner. Perdonad, a lo mejor me estoy alargando mucho, pero es un bombardeo con munición de racimo sobre una zona urbana. Y además, la referencia era muy sencilla, era Kharkiv. Y además, lo podemos encontrar muy fácilmente, porque dentro de él hay una iglesia y una antena, lo cual nos permite geolocalizarlo muy sencillamente, como siempre os pongo el punto de vista, donde estaba la persona que grabó el vídeo, la iglesia en naranja, la antena en rojo. Eso nos sitúa en la burbujita roja, es el bombardeo. Es el 5.º día de la invasión. Los rusos no han avanzado ni siquiera 2 kilómetros desde el cruce, el circulito rojo, es el cruce donde vimos los tanques aquellos, el T-80 y no sé qué, en la mañana del 24 de febrero. No han avanzado ni siquiera 2 kilómetros. No hay ningún avance. Ni siquiera han entrado en Kharkiv. Ni entrarán. La invasión ha fracasado. Esto es fácil decirlo ahora, pero había gente, frikis, algún tuitero random, que decía estas cosas el mismo día, 28 de febrero de 2022,
tiene que pasar algo muy grande en las próximas horas para que esta invasión no termine en una derrota del ejército ruso y de Putin. Lo que estamos viendo desde hace 2 días es un ejército que no solo no avanza, sino que abandona equipo de forma no vista desde hace décadas. Esa era la realidad que se veía en aquellos días. Pero estos bombardeos, los de Saltivka, los asesinatos, tienen un significado diferente, añadido. Nos dan más datos. Rusia ya no está en la invasión. Rusia está en la guerra a la manera de Rusia. Esto es importante entenderlo, no todos hacen la guerra igual. Son el castigo, el bombardeo indiscriminado, las fosas comunes. Esta es la guerra a la manera de Rusia. Porque lo hemos visto en Ucrania, pero lo hemos visto en Georgia, lo hemos visto en Chechenia, lo hemos visto en Siria, lo hemos visto siempre. No es una excepción, es la regla. Este hecho se oficializó un mes después, a primeros de abril, cuando las tropas rusas se retiran entre comillas, nadie se retira, los echaron a borrazos, esa es la verdad. Se retiraron de todo el frente norte, la zona es amarilla, desde Kiev prácticamente hasta Kharkiv. Y de pronto, la máquina de la propaganda nos traslada la nueva mentira. Tardaron un mes en fabricarla. Todo era una finta. Ya no había que desnazificar Ucrania. Ya no había biolabs. En realidad, Putin tuvo que volver a su plan de 2014, que es quedarse con una parte de Ucrania para condicionar y someter a Ucrania, para condicionar y someter a Europa. Solo que en lugar de agentes del FSB trasladando y movilizando a gente, ahora lo hacía con su arma favorita, que es la artillería. La apisonadora artillera. Ese es el arma principal del ejército de Rusia en guerra. Por ejemplo, en la estación de Kramatorsk. Este es un misil Tochka ruso sobre personas civiles que esperaban a ser evacuadas de una ciudad cerca de la guerra. 13 de abril de 2022. Por ejemplo, Mariupol. Mariupol fue bombardeada hasta los cimientos durante meses. Es la nueva Grozny, es la nueva Alepo, es la manera rusa de hacer la guerra. Durante semanas, abril, mayo, junio, julio, agosto, el ejército ruso se dedicó a bombardear y a mover las líneas buscando llegar a Kramatorsk y Sloviansk. Lo recordaréis todos porque eran unas batallas tremendas en Izium, en Lysychansk, en Liman, en Severodonetsk. Pero cada uno de estos ataques solo significaba que se vaciaban más y más. Fue la resistencia del ejército ucraniano durante estos meses negros de la apisonadora artillera, porque no tiene otro nombre. He puesto esta fotografía, es un campo. Imaginad lo que hay que hacer para dejar un campo con ese aspecto. Estamos hablando de miles y miles de disparos. Se calcula que Rusia de aquella disparaba entre 45.000 y 60.000 disparos de artillería al día. Es una locura. Es una locura a todos los niveles. La llegada de los HIMARS americanos también cambió la situación. Porque pudieron compensar esta apisonadora artillera, barriendo los suministros artilleros y las posiciones artilleras rusas. Peor para los rusos, de pronto las bases aéreas de Crimea son bombardeadas. Esta es la base de Saki, el 9 de agosto de 2022, la misma base de Saki que vimos asaltar sin un solo tiro en 2014. Peor para Rusia porque Ucrania pasa a la ofensiva. Primero en Kherson y luego en el frente norte hacia Kupiansk. Y en Kupiansk el frente norte ruso se hundió, y se hundió porque se habían vaciado a la ofensiva. Kherson es liberado el 13 de noviembre de 2022. Rusia no solo ha fracasado en la invasión, está perdiendo la guerra. Desde finales de 2022, Rusia ya no tiene una estrategia de guerra. La guerra es su estrategia. Esto es importante que lo entendamos, porque hay gente que lo ha descubierto esto antes de ayer. Su estrategia de guerra es su estrategia de negociación. Mientras haya guerra, Putin puede negociar a cambio de la paz lo que quiera. Territorios,
privilegios, su propia supervivencia, la exención de la... Pero está negociando con la guerra a cambio de la paz. No va a ofrecer más, nunca. Pero es que nos lo anunció el propio Putin. Si recuerdas cuando traduje, la frase clave de ese texto de esas manifestaciones de Putin es, al principio, hablamos de la guerra del norte, nadie reconocía los territorios como Rusia. Todos los países de Europa, Occidente, lo consideraban Suecia, pero al final fueron nuestros. El mensaje de Putin es resistir. Hay que resistir, porque al final los países europeos, Occidente, nos reconocerán los territorios como rusos. Esa es su referencia, Pedro I, el mismo Pedro I de Joseph Stalin. Todo lo que hemos vivido desde finales de 2022 es la preparación de la negociación de esta guerra. Bakhmut, la batalla de Bakhmut fue aproximadamente desde finales de 2022 a mayo de 2023. Bakhmut tenía un significado para Rusia que era borrar las derrotas de Kherson y de Kupiansk, y lo hizo a costa de Bakhmut y de 60.000 soldados rusos, entre comillas, porque son soldados que no formaban parte del ejército de Rusia, el tristemente famoso grupo Wagner. 23.000 muertos. No podemos imaginar lo que significa en tiempos modernos una batalla en la que se pierden 23.000 muertos. Es inimaginable, realmente. Pero no era una estrategia militar, entendamos. Para Putin era irrelevante. A fecha de hoy, 2 años después, Rusia está combatiendo a 5 kilómetros de Bakhmut, en Chasiv Yar. No era militarmente relevante, era una estrategia de negociación. Tú has liberado Kherson, pero yo sigo aquí. Y vas a tener que negociar conmigo. Y los territorios serán míos. Este es el mensaje. Desde junio de 2023 a septiembre de 2023, la defensa rusa contra la ofensiva ucraniana en Zaporilla, nos acordamos todos, el verano de 2023, los ucranianos intentaron una gran contraofensiva en Zaporilla. La defensa rusa consistió en asumir las pérdidas que hicieran falta, con tal de negar cualquier avance o éxito territorial a Ucrania. Consumieron regimientos enteros. Yo no sé si recordáis aquella famosa Robotina, un pueblín. No era una estrategia militar, era una estrategia de negociación. No ceder en nada, ni en un pueblo. ¿Cómo sería la no estrategia militar que un ejército moderno, parapetado detrás de fortificaciones y campos de minas construidos durante meses, tuvo más pérdidas, Rusia, que Ucrania, que es el ejército atacante? Eso no es porque lo diga yo. A lo mejor aún no lo sabéis, pero hay gente mucho más friki que yo. Por ejemplo, Naalsio. Naalsio es un contador de tanques. Gente, forma parte del equipo del Team Oryx, no es 1, ni 2, ni 3. Esta gente se dedica a revisar vídeos, imágenes de satélite, fotografías, y van comprobando cada uno de los, llamémoslo así, tanquecitos, blindaditos, cañoncitos destruidos. Los fotografían, sabemos exactamente qué, sabemos exactamente cuándo y sabemos exactamente dónde, la coordenada exacta de cada uno de los equipos militares perdidos. Rusia perdió más equipos a la defensiva que Ucrania. Sin embargo, todos recordaréis, seguro que se os ha quedado en la memoria colectiva, aquella fotografía con 2 Leopards y 8 Bradleys amontonados en un campo de minas. Porque la propaganda rusa construyó de una sola fotografía un relato completamente diferente al de la realidad de los hechos. Estas son las pérdidas rusas en distintos 14 helicópteros. Y estas son las pérdidas ucranianas. En todos los aspectos menores, el ejército que ataca pierde menos que el ejército que defiende. Porque no es una estrategia militar, es una estrategia de negociación. Estoy dispuesto a perder lo que sea, más que tú, incluso a la defensiva, para obligarte a negociar y reconocer los territorios como míos. Avdiivka Prokopsk empezó en octubre de 2023. Sigue.
Es la quinta esencia de esta guerra como estrategia de negociación. No importan las pérdidas. Y esto es importante porque las pérdidas sí importan. Esta fotografía es un grupo de soldados rusos aproximadamente hace 6 semanas. Esta imagen de un grupo de soldados subidos a un coche comercial, un Lada, sin puertas, sin ventanas, tiene mucho significado. Y no es una anécdota. La llevamos viendo meses. Pero es que las pérdidas que ha asumido Rusia en esta operación Avdiivka-Pokrovsk, que tiene nulo valor militar, son monstruosas. Hablamos perfectamente, insisto, no me las estoy inventando. Podríamos ir y enseñaros más de 600 tanques, todos fotografiados, datados y geolocalizados, más de 1.300 blindados. Esto no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera en la guerra del Yom Kippur, en el 74, que es el momento culmen de la guerra acorazada. Hablamos de un avance máximo, este lío que se traen algunos de, pero Rusia avanza. Sí, hombre, claro. Hablamos de un avance en 17 meses, de 50 a 52 kilómetros por 25, 27. Que yo sepa, desde Donostia a Pamplona hay 60 kilómetros. Si sumamos la superficie completa ocupada por Rusia en este último año, no representa ni siquiera la totalidad de la provincia de Álava. Hablamos de un país, Ucrania, que es bastante más grande que España, por otra parte. Nada cambia por cada uno de esos pueblos que toma Rusia y que nos venden como si fuera ya Varsovia o París. Nada cambió cuando Rusia tomó Avdiivka, nada cambia cuando toma Karlivka, Novodimitrivka de abajo o Novodimitrivka de arriba. No es una estrategia militar, es una estrategia de negociación. Putin comprendió hace más de 2 años que su única salida es la negociación, como lo comprenden los boxeadores que se saben incapaces de ganar su combate y que solo están esperando a que suene la campana para que poder obtener algo de los puntos que les dan los jueces. Desde hace 26 meses, en una guerra que hoy cumple 36, todo lo que ha hecho Rusia es preparar las condiciones de su negociación. La discusión, el debate, no es si Rusia gana o Ucrania gana. Rusia ya perdió su opción militar el 28 de febrero de 2022. Eso no significa que lo militar no sea importante, porque son los hechos militares los que nos explican una guerra. Pero esos hechos militares nos explican precisamente esta idea. En realidad, a estas alturas, ya no hay un gran debate militar, estrictamente militar, entendedme. No va a cambiar la guerra desde el punto de vista militar ruso, frente a el caso de Ucrania. Pero como ahora estamos en una fase, como siempre, porque como Rusia está haciendo la guerra en lalas, alguien ha decidido que ya no se puede seguir haciendo la guerra. Hay 3 cosas realmente que quedan por decidir en esta guerra, realmente. Por un lado, ¿hacia dónde va, como diría Robert Kaplan, los gruñidos imperiales de Trump? Estamos teniendo pistas, al menos, inquietantes. No voy a desarrollarlo porque seguro que si luego tenemos tiempo para hablar, profundizamos un poquito más. Estoy alargándome, ya lo siento, pero es que es muy difícil resumir 3 años tan intensos en tan poco tiempo. Otra de las cuestiones que queda por decidir es si Europa finalmente ha decidido que no se puede convivir con un imperio de otra época, golpeando en tus fronteras, atacando tus fronteras. Por supuesto, Ucrania son las fronteras, porque la frontera de Ucrania es la frontera de Europa. Siempre lo fue, por otra parte. Pero sobre todo lo que queda por decidir para mí, lo más importante de saber es qué quiere Ucrania, qué quieren los ucranianos. Y esta pregunta tiene 2 contestaciones, porque estamos en una guerra, no estamos hablando de producir magdalenas. La victoria a través de la fuerza o la paz a través de la negociación, que implica cesiones. Esto lo asumimos todos, ya somos adultos todos. Yo creo que son los ucranianos los que se han ganado el derecho a decidir lo que quieren. Yo, la verdad, no me sentiría legitimado para decirle a los ucranianos lo que tienen que hacer. Me gustaría que ni Abascal, ni Elon Musk, ni Trump les dijeran
a los ucranianos lo que tienen que hacer. Porque son los ucranianos los que están muriendo en esta, que es la última guerra europea, del último imperio europeo. Muchas gracias a todos. Ya siento haberme alargado tanto. A ver si nos da tiempo a alguna pregunta, bien, y si no, no pasa nada. Bueno, más bien, pues muchas gracias. Ha sido una conferencia excelente. Yo, como he ido a miles, te lo he mucho. Así que, bueno, no hay mucho tiempo, la verdad, pero me imagino que por lo menos 20 minutos antes de que tengamos que salir de aquí, para las preguntas que queréis hacer, pues por favor que sean rápidas y que Mati las pueda responder, ¿no? Anticipo que si alguno quiere que le avalen un crédito hipotecario, ya le digo de mano que no gastemos el tiempo en esas preguntas. Bien, sí. Solo suponer el próximo futuro que va a pasar con Trump negociaciones, si va en serio o es solo manguera de fango para... El futuro lo tiene que decidir Ucrania. Y los ucranianos tienen que asumir, pero no solo los ucranianos, cada uno de los países, tenemos que asumir que el futuro está en nuestras manos. Yo, que no conocía a Zelensky de nada, que sigo sin saber si es de izquierdas, de derechas, si es puntual, si es buen amigo o mal amigo, me parece que es un hombre providencial. Y ayer dio una rueda de prensa y dijo lo que tenía que decir a Trump. No solo no te debo 300.000 millones, es que no te debo ni 100.000, porque esto era un regalo. Es Ucrania la que tiene que decidir. Precisamente porque es Ucrania la que tiene que decidir, todo esto se está planteando sin Ucrania. Y ahí, Ucrania y Europa. Porque Ucrania es parte de Europa. Es que esta no es la guerra de Ucrania, es la guerra en Ucrania contra Europa. Este es el clic. Si entendemos eso, pero lo entendemos todo. No es la guerra de unos señores que viven allí en Ucrania, este falso dilema que nos plantean. A mí me preocupa mucho Ceuta. No, a mí me preocupa Europa. Ceuta, Ucrania, Estonia, la isla de Lampedusa. Me preocupa Europa. Yo vivo en Europa. Y creo en Europa. Y Ucrania es Europa. Sí. Es verdad que hay muchos desertores ucranianos y que tienen dificultad para reunir hombres para su ejército. Sí. Dificultades para reunir hombres para un ejército siempre hay. Salvo el momento culmen, digamos, de principio de la guerra. Pero es que eso pasa en todas las guerras. A ver, es normal. Es que la guerra, para las personas que tenemos la mentalidad de creación, de Occidente, que vivimos en una sociedad, es lo antitético. Es decir, no es lo normal desearse. Solamente las sociedades bárbaras son las que están predispuestas a la guerra. Y en esto, la dicotomía entre Rusia y Europa es clara. Bien, eso no significa que haya problemas de personal. Claro que hay problemas de personal. Ucrania tiene muchas bajas. Zelensky ha reconocido 45.000 muertos, son más, porque no está contando los desaparecidos en combate. Van a ser muchos. Van a ser muchos. Y además, Ucrania tiene sus propias estructuras demográficas, con su propia población, pero Ucrania también ha querido ser protector de una cierta capa generacional. No ha, ¿cómo se dice?, hacer una leva obligatoria de todos los soldados de más de 18 años. Y con 18 años ya se es un hombre. ¿Sí? Podemos ver a los chavales de 18 años, a mí me parecen muy jovencitos, pero son hombres. Y Ucrania ha sido muy protector de su propia población juvenil. Y tiene lógica, y es razonable. Y además, hacer levas obligatorias para llenar las unidades de soldados tampoco es una solución mágica. Hace falta equipo para que estén bien equipados. No se trata de mandar soldados a las trincheras a que mueran, como hace Rusia. Nosotros somos Occidente, tenemos que hacerlo de otra manera. Inevitablemente, cuanta más gente movilizas, más gente, porque es una reacción humana, va a rechazar eso. Y por lo tanto va a haber más gente que trate de evitar ir a la guerra. Si es que es normal, en todas las guerras hay desertores, pero tampoco hay los que nos dicen, ¿no? Porque es que el ejército ucraniano en marzo de 2022, conforme la propaganda rusa, ya estaba formada por adolescentes y embarazadas. En marzo de 2022 ya no quedaba ejército ucraniano. Estamos en febrero de 2025 y seguimos hablando de lo mismo. Mira, buenas noches, dirijo una asociación. Entonces, si desean colaborar con una labor humanitaria en Ucrania,
y de paso conocer mejor la historia y el modo de pensar del pueblo ucraniano, le recomiendo estos dos libros que hemos escrito: Taras Shevchenko, La voz de la Ucrania libre, y Lesia Ukrainka, El alma de Ucrania. Son los primeros libros que se escriben en España y en español sobre Taras Shevchenko y Lesia Ukrainka, que más que escritores ucranianos, se han convertido en auténticos símbolos del pueblo ucraniano. Taras Shevchenko es el creador de la conciencia nacional ucraniana. En medio de la opresión que sufría el pueblo por parte del imperio de los zares, alza la voz reivindicando la libertad. Esto le llevará a sufrir en 2 ocasiones el destierro, pero no callará su voz profética. Lesia Ukrainka supone la visibilización de la mujer en el mundo de la cultura. A pesar de la grave enfermedad que la atenaza, necesita escribir para sentirse vida. Va a dedicar su corta vida a crear un mundo poético basado en las tradiciones ucranianas y que trasciende hacia la cultura universal. Los beneficios que se obtienen en la venta de estos libros van destinados al proyecto Solomianska, un comedor social en el distrito del mismo nombre de Kiev. Entonces, si alguien quiere colaborar en la labor social que llevamos a cabo, pues luego puede hacerlo. Pues muchas gracias. Y yo creo que por lo menos una última pregunta, si alguien se anima. Venga, adelante. Muchas gracias, Martín. Me gustaría saber si en este momento hay indicadores de que Estados Unidos vaya a cortar el grifo de la ayuda militar, especialmente a Ucrania, y en caso de que lo haga, Europa, ¿qué es lo que tendría que arrimar el hombro para que no claudique Ucrania? Ahora mismo todo lo que viene de Estados Unidos es tan contradictorio que tenemos indicadores de que sí y de que no. No sabemos. Yo realmente no me atrevería a hacer ninguna predicción. Realmente. No soy de predicciones, hermano. No soy nada de... Soy más de hechos. Pero los hechos no nos dan ninguna pista de por dónde va a salir mañana Trump. Por eso hacía el chiste antes, pero hay algo de cierto en eso. No sabemos lo que va a hacer Trump. En todo caso, hay que entender que las estructuras militares no gastan hoy lo que recibieron ayer. Este es un problema que la propaganda rusa utilizó mucho el año pasado. El año pasado, si recordamos, la campañita rusa era: Ucrania no tiene munición de artillería. No, Ucrania tiene que conservar unas reservas importantes, estratégicas. No puede estar tirándolo todo, pero pasa lo mismo con los tanques, con los blindados, con la gasolina. El ejército, todos los ejércitos son tacaños. Son así, todos, mucho más en guerra. No va a pasar nada, porque durante 6, 8, 10 meses, me refiero en términos, en el frente, no se va a notar, todo se nota, entendamos, es decir, todo esto es matizar, pero no va a ocurrir ninguna hecatombe, ningún hundimiento, no va a faltar 6, 8, 10 meses. Son 6, 8, 10 meses que en el peor de los escenarios, si finalmente Estados Unidos decide no mandar nada, dan tiempo de sobra para que Europa y otros asociados, al final hay que pensar que, por ejemplo, Canadá, Japón, Corea del Sur o Australia, por citar, envíen a todo tipo. También hay que entender el cambio que se está produciendo en la guerra. Estos son pequeños matices, no querría extenderme mucho. El año pasado y el anterior la artillería era un arma prioritaria. ¿Por qué? Porque los rusos utilizaban mucha artillería. Hoy en día los drones están causando el 75% de las bajas. Un Budanov, además, no. Pero aunque no fuera el 75, el 60. Esto es impensable hace 2 años. Hace 2 años el 70% de las bajas las producía la artillería. Los drones se producen masivamente en Ucrania. Están hablando de 2 millones y pico de drones al año. Esto son cantidades inimaginables hace año y medio. Entonces yo creo que hay elementos que compensan. Incluso Ucrania tiene una capacidad industrial muy importante. La tenía antes. Siempre Ucrania ha sido un fabricante de armamento. Y durante esta guerra más. Es más capaz industrialmente, hablo en términos militares, Ucrania que Rusia. Esta es otra de las grandes mentiras que nos han contado. Ucrania fabrica más piezas de artillería que Rusia durante la guerra. Esto no lo dice nadie, pero se pueden contar. Yo creo que, como todo, es conveniente que Ucrania tenga distintos suministradores. Y un suministrador de material militar por excelencia es Estados Unidos, por su capacidad y por su calidad. Hay que decir, por ejemplo, que Estados Unidos ha suministrado 900 M113, 400 Strikers, 300 Bradleys. Estamos hablando de cifras muy importantes de material, muy importantes. No nos quedemos con los 31 Abrams. Hay muchísimo material.
El material militar es muy caro, pero hay muchísimo material entregado a Ucrania y habría que entregar mucho más. ¿Eso significa que si mañana Trump corta, de repente Ucrania se queda paralizada y ya no tiene balas? No, porque no funciona así la guerra. A lo mejor dentro de un año si nadie supiera. Pero ya hay fórmulas, porque esto ya ocurrió el año pasado. ¿Os acordáis cuando la negociación del paquete famoso de los 60.000 millones de dólares, que estuvieron 6 meses negociando? Aquella advertencia sirvió para que Ucrania y el bloque de países europeos que apoyó a Ucrania buscaran otras fuentes. Para que os deis un dato, solo Rheinmetall, la fábrica alemana Rheinmetall, fabrica más proyectiles de 155 milímetros que todas las americanas juntas. Es que hay algunos mensajes que se lanzan en la prensa que a veces dan la risa. Solo la fabricante alemana de armamento Rheinmetall produce más proyectiles de artillería de 155 que Estados Unidos. Pero tiene una explicación. Es que la estrategia militar americana y la OTAN, en parte, no se basa en la artillería, se basa en el poder aéreo. Los americanos se gastan dinero en artillería, pero no se gastan todo el dinero en artillería, porque tienen aviones que lo hacen mucho mejor. Por eso cuando nos dicen, es que Rusia fabrica más, no sé cuántos millones de proyectiles de artillería, eso es una vergüenza. Rusia debería gastarse mucho más en aviación. ¿Por qué se lo gasta en artillería? Porque hace la guerra como hace 70 años. Es que hay datos que te los venden y es al revés. Es como la columna esa. Es que lleva una columna de 40 kilómetros de camiones, pero si lleva 2 días parada, eso es el testimonio vivo de un fracaso. Y nos lo estaban vendiendo como si venía de Genghis Khan y estaba entrando en Varsovia. Hay que interpretar los datos. Sí, un momentito, si voy a dar... Esta es la última, porque ya veo más últimas y no va a haber más últimas. Solo esta última. De paso sugiero que creo que es el momento que os hagáis socios del Ateneo, porque estamos en un local prestado y alquilado, y si tuviéramos nuestro local, podríamos invitar a Martín dentro de 6 meses para comentar la actualidad y de paso podríamos tenernos a las 10. Así que la última y acabamos. Ahí. El uso actual que tú has descrito perfectamente. Mi pregunta es, los países limítrofes, algunos de los cuales tienen una población rusa o rusófala muy importante, producto de la antigua Unión Soviética y de su retirada, como Letonia, que tiene un 20% de población rusófala, o Ucrania, que parece ser que toda la zona del Donbass es rusófona, esos países han tratado adecuadamente a esas minorías rusas para evitar un poco la provocación del imperialismo ruso. Vale. Sí, en toda la Unión Soviética, antes os dije, cuando os contaba cómo Putin en Berlín tuvo que regresar a Rusia, y con Putin millones de rusos, pero de Tashkent, en Riga, en Ucrania, pero hay poblaciones de rusos porque hablan ruso, rusos porque tenían nacionalidad ruso, rusos porque su abuelo era ruso, entendámonos. Es que nos están, por ejemplo, es importante. Yo tenía una discusión este fin de semana con Daniel Lacalle, en una discusión, un debate en Twitter, porque me decía, el 18% de la población de Ucrania es rusa. No, señor. ¿Hay población en Ucrania que habla ruso? Claro. ¿En la zona este que hablan ruso? Sí. ¿Eso los convierte en ruso? No. ¿Tenían un abuelo ruso? Es probable. Pero que tengas un abuelo ruso, o una tía rusa, o tu cuñado sea ruso, no te convierte en ruso. La nacionalidad la determina el pasaporte, pero en Ucrania y en España, ¿eh? Mis hijos hablan ruso. Bueno, mi hija más que mi hijo. Pero eso no los convierte en rusos. Bien, eso ocurre en Lituania. Claro, otra cosa es el sentimiento de pertenencia. El sentimiento de pertenencia es otra cosa. Estamos hablando de tribalismos. Si vives en una comunidad en la que te consideras poco menos que el dueño colonial de las colonias, y estás en Lituania y desprecias a los lituanos, y estás en Ucrania y desprecias a los ucranianos, y estás en Kirguistán y desprecias a los kirguisos, el problema no es tu nacionalidad, el problema es que eres un racista con los que no son como tú, rusos, y que crees que todos los territorios donde hubo rusos, porque es que vamos a llegar al absurdo de que en Torrevieja hay 5.900 rusos, una población de 100.000 habitantes, pero ¿qué es que pueden desembarcar los paracaidistas rusos para proteger el idioma ruso en Torrevieja?
Menos mal que ahora hay ya casi 10.000 ucranianos para defender España. Es que llegamos a estos absurdos repitiendo campañitas rusas. Es decir, ¿cómo se pueden tomar medidas? Es muy difícil. Yo sí recuerdo haber leído un estudio, lo que pasa es que no tengo yo memoria para tantas cosas, soy un señor mayor, de cómo se puede desconectar de la propaganda, incluso a los rusos. Era un estudio muy interesante de familias rusas fuera de Rusia que habían sido, digamos, desconectadas de medios rusos. Eso es un problema, porque naturalmente los rusos les gusta ver la televisión rusa, están en el Telegram ruso, se conectan con su cuñada de Samara y les cuenta cómo van las cosas y tal. Desconectar a una familia rusa o varias, porque eso, vamos, era un estudio científico, lo cuento de esta manera un poco cochambrosa, pero... Y al cabo de unas semanas, aquellos rusos que cuando estaban conectados al entorno informativo, y entended que el entorno informativo no solo es el informativo de Arianovsky, es todo un compendio, se mostraban muchísimo más tolerantes con todo lo que había en el resto del mundo que cuando estaban dentro del contexto. Es muy difícil. También hay que entender, y yo creo que esta es una parte importante, que todos estos países, aunque sé que es despectivo por simplificarlo, las repúblicas periféricas de Rusia, entenderme, tienen un sentimiento de rechazo a Rusia, y es normal. Es que si te has pasado 200... Es que yo solo pienso en Ucrania, 3,9 millones de muertos de hambre, hace 2 generaciones y media. Mi abuelo, no estoy hablando de mi tatarabuelo de tal, mi abuelo habría vivido esa experiencia vital, me la había contado, ha habido tiempo para que me la cuente. Es normal que haya un rechazo. A los lituanos, según entraron en el 40, montaron un montón de trenes y los mandaron a Kazajstán en el lugar más amable, pero no los mandaron a Kolyma a rellenar carreteras con sus huesos. ¿Qué percepción pueden tener los lituanos del Imperio ruso o de la gente que habla la lengua del Imperio? Porque esta percepción hay que entenderla. El ruso es un idioma franco. Es un idioma franco muy guapo, por otra parte. Pero no solo es una lengua franca, es la lengua del Imperio que ha originado todo esto. En Georgia, y yo tengo cierta vinculación con Georgia personal, no soy de contar cosas personales, Georgia es un país, bueno, es que Stalin era georgiano. Todos los georgianos hablan ruso. Hablaban. La primera vez que estuve en Georgia creo que fue en el 2007, no me acuerdo. No había nadie que quisiera contestarte en ruso. Yo casi por utilizar una lengua franca, cómoda, que suponía yo, hablaba, nadie me contestaba en ruso. Por supuesto, la gente joven trataba de contestarte en inglés, porque los mayores tampoco lo sabían. Era un rechazo a la lengua, pero si es que es natural. Es que es natural. Hablo antes de la invasión de 2008, ¿eh? Yo continuaría, ¿eh? No he hablado.